Bienvenidos hermanos a esta novena lección de teología confesional. En esta novena lección nos ocuparemos de estudiar la confesión de fe de Westminster. Y cada que nosotros hemos iniciado una de estas lecciones, nos hemos ocupado en recordar cuál es el propósito de esta enseñanza, cuál es el propósito de la palabra. El Señor nos ha dado su palabra para que nosotros creamos en Él y creyendo tengamos vida en su nombre. Nosotros ahora confesamos lo que creemos porque Él nos lo ha dado a conocer. No andamos pensando que la fe es una fe ciega, sino vemos en la palabra las evidencias de su verdad, las evidencias de su revelación. Y quiero invitarles a buscar en Hechos capítulo 1, de los versículos 1 al 4, una porción de la escritura que nos va a ayudar a introducir nuestra clase. Dice este texto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este pasaje de la Escritura nos habla del libro de los Hechos, una recopilación histórica guiada por el Espíritu Santo que Lucas hizo acerca de todos los actos o de todos los hechos que hicieron los apóstoles. Es una historia del guiar del Espíritu Santo a la iglesia primitiva y nos ayuda también a nosotros a entender el propósito de este libro, que nosotros conozcamos las cosas que son ciertísimas entre nosotros. Asimismo, las confesiones nos sirven para lo mismo, para conocer y tener en orden las cosas que son ciertísimas, las cosas que son muestra de la palabra que nos ha sido revelada. Cada una de estas doctrinas han salido de la palabra, parten de la escritura, por lo cual cada uno de nosotros al acercarnos a las confesiones podemos ver una guía, un método, una luz en el camino de la doctrina. Quiero invitarles a orar para rogar a nuestro Dios que estas cosas que son ciertísimas para nosotros puedan seguir siendo luz a nuestra vida. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos porque tú has sido bueno, porque tus maravillas nos reflejan cada día tu verdad. Señor, en esta ocasión nos ponemos en tus manos reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que necesitamos tu inteligencia, tu sabiduría, tu conocimiento para discernir todas estas cosas. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que nos des dirección en tu Espíritu para conocer, aprender y asimismo enseñar tus verdades. Te rogamos, Señor, que des palabras sabias y santas a nuestro pastor Ismael, que nos ha de dirigir en esta clase. Y te rogamos, Señor, que tú lo utilices como un instrumento para nuestra edificación. En nombre de Cristo Jesús te damos la gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Les invitamos entonces a todos a estar atentos a la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer al final de la clase o asimismo escribirlo en el chat. Ahí también podremos ir respondiendo algunas preguntas. Pastor Ismael, es su tiempo. Como siempre, es una alegría estar juntos estudiando la palabra de nuestro Dios. Y ya llevamos algunas semanas estudiando teología confesional. Es un gusto, queridos hermanos, poder compartir estas verdades que hemos encontrado en el recorrido histórico. Y digo recorrido histórico porque desde el inicio, cuando los apóstoles enseñaron la palabra de Dios, tuvieron la necesidad de compartir principios para que la iglesia pudiese establecerse, para que la iglesia pudiese caminar y no perderse en el recorrido histórico. Y damos gracias
gracias a Dios porque cuando llegamos nosotros a la Sagrada Escritura, Pablo le dice a Timoteo que cuide de la sana doctrina, que cuide de la sana doctrina. ¿Y qué quiere decir esto de la sana doctrina? Pues que la doctrina, si no se tiene cuidado, se corre en el peligro de que la doctrina se contamine o se enferme. Y bueno, una iglesia con doctrina enferma, una persona con doctrina enferma, seguramente empeorará o se deteriorarán muchas cosas en su cuerpo. Entonces damos gracias a Dios porque nosotros podemos ir en el recorrer de la historia encontrando principios, incluso hemos dicho credos, confesiones y catecismos. En esta ocasión queremos compartir un escrito, un documento muy importante. Cuando nosotros hemos visto los distintos credos, las distintas confesiones y algunos de los catecismos, nos hemos encontrado que cada uno de ellos es una riqueza muy grande y hemos encontrado que los que nos los enseñaron, los que escribieron, siempre pensaron en darle la gloria a Dios y sobre todo ir caminando en principios firmes para que la fe pueda ser una fe sólida y una fe sana. Porque una doctrina sana produce una fe sana. Produce iglesias sanas, familias sanas y damos gracias a Dios porque en ese recorrer histórico hemos encontrado muchos documentos que nos han ayudado. Para esta ocasión hemos escogido, y diríamos escogido porque el recorrer histórico nos va mostrando un documento importantísimo que es la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster. Y esta confesión, queridos hermanos, es muy importante, porque podríamos decir que es una de las mejores en términos de organización y contenido. Ya hemos visto algunos de los documentos, algunas de las confesiones, y todas ellas tienen su profundidad. Pero quiero decirles que por lo general todas las confesiones han sido escritas por 1, por 2, por 3 personas. Incluso la confesión escocesa con 6 personas. Y así podríamos ir diciendo el catecismo de Heidelberg con 2 personas. Pero cuando estamos hablando de la Confesión de Fe de Westminster, estamos hablando de las mejores en términos de organización y contenido. ¿Por qué? Porque esto se hizo en un trabajo colegiado, en un trabajo más amplio. Y esto realmente nos emociona mucho, porque el recorrer de la historia ha sido muy importante. Miren, si iniciamos nosotros hablando de historia, decimos que el 12 de junio de 1643 el Parlamento inglés acordó convocar una asamblea de teólogos y laicos para asentar las bases de gobierno y liturgia de la Iglesia y para purificar a la Iglesia de errores de la Iglesia anglicana. La Iglesia anglicana tenía un documento, un libro de liturgia y oraciones. Y este documento constaba de 39 artículos. Esos artículos tenían mucha enseñanza, pero en el sentido del catolicismo romano. Todavía los ritos, las oraciones, más parecían letanías que oraciones. Entonces, la iglesia en ese tiempo dijo, tenemos que hacer algo, y entonces se convocó a un grupo de personas para decir, vamos a corregir y vamos a revisar los 39 artículos de ese documento. Y comenzaron el 1, el 2, el 3, llegaron al 14, terminaron el artículo número 14, y cuando ya estaban revisando el número 15, el artículo número 15, se dan cuenta
que hay algo fuerte ahí. Se dan cuenta que necesitan ir más a fondo porque se están quedando solamente al inicio. Y es por eso que se decide que ahora se haga toda la confesión, y esa confesión es muy importante. Debemos de decir varias cosas para que lo podamos ir entendiendo poco a poco. La iglesia presbiteriana, lo que nosotros conocemos como la iglesia presbiteriana, se fundamentó especialmente en Escocia. En Escocia al grupo de cristianos se les llamaba, de cristianos reformados, cristianos que venían de la Reforma, se les llama presbiterianos. En Inglaterra se les cambió el nombre precisamente por todo ese recorrido histórico, se les va a llamar puritanos. Y en Francia a esos mismos presbiterianos se les va a llamar hugonotes. Pero si nosotros estamos hablando de este asunto de puritanos, estamos hablando que son personas comprometidas con Dios, personas que ya llegaron al Parlamento, personas que ya llegaron a los lugares importantes del país y que están viendo todos los destrozos que están haciendo las distintas denominaciones e iglesias, y entonces ellos no están convencidos de que deban caminar juntamente con ellos. Y entonces comienzan a purificar poco a poco ese asunto. De hecho, nos convendría en algún momento estudiar algo sobre el puritanismo, los puritanos, que fueron personas tremendamente consagradas. Bueno, pues esos puritanos en un momento determinado son personas que deciden trabajar en esa confesión porque intervinieron 121 personas. Decimos clérigos, decimos pastores, decimos obispos, pero realmente eran teólogos. Eran personas que conocían la Escritura, que vivían la Escritura y que eran muy cuidadosos y muy celosos de la doctrina. Y ellos entonces intervinieron en ese documento. Por eso la Confesión de Fe de Westminster fue elaborada por todo un cuerpo colegiado. Decía hace un momento que no fue como en los demás documentos. Por esto vemos mucha relevancia, porque no fue solamente el sentir de unos cuantos, aunque cuando vemos las otras confesiones tiene una importancia grande, pero ellos lo presentan al Parlamento y el Parlamento lo acepta y lo van llevando a distintas personas y va pasando los filtros. En este caso, los 21 teólogos, los 21 clérigos, los 21 pastores puritanos se centran y ven ustedes cuánto es el tiempo o cuánto es lo que tuvieron que trabajar. Imagínense, 1163 sesiones. 1163 sesiones. Es decir, ellos se dedicaron rápidamente a estudiar, a buscar los principios que pudiesen apoyar a toda la iglesia. Y entonces, a mí me sorprende tantas sesiones. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere presentar un documento, bueno, se sientan 1, 2, 3, algunas semanas, tal vez algunos meses, pero imagínense aquí que este grupo de pastores se junta y comienzan a trabajar y solamente trabajan en 1163 sesiones. Esto a mí me parece muy importante. Bueno, ¿dónde sucedió esto? ¿Dónde se sentaron para estudiarlo? Bueno, la sede fue la iglesia de los teólogos de Westminster.
o la Asamblea de los Teólogos de Westminster, y se realizó en la antigua iglesia conventual o pactual, o de los pactantes de la abadía de Westminster. Esta abadía de Westminster ha sido una catedral tremenda de la fe, y históricamente tiene muchas cosas que se pueden mencionar de ella. Pero aquí fue donde ellos se centraron, donde comenzaron a trabajar, y tiene una profundidad de que vamos a mencionar en un momentito. La confesión de fe de Westminster consta de 33 capítulos. 33. Aquí mencionamos 30 capítulos, son 33 capítulos. 33 capítulos interesantísimos. Esta confesión también se divide en 7 secciones. Y aquí están las 7 secciones. Recuerden ustedes que son 33 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 5, todo lo que es referente a las Sagradas Escrituras. Y ahí vamos a hablar también de Dios, vamos a hablar de la Trinidad, pero las Escrituras es una sección importante. La segunda sección es el hombre como un hombre pecador, diríamos la caída. Y la primera parte de la salvación, que es el punto número 3, es la salvación vista desde Dios hacia la gente. Y la segunda parte, que tiene que ver con la salvación, es ahora la salvación que tiene que ver precisamente del hombre hacia Dios. Luego encontramos la responsabilidad del hombre, la responsabilidad cristiana. Y además también podemos encontrar todo lo referente a la iglesia, y finalmente encontramos las últimas cosas. Entonces, la confesión que nosotros estamos mencionando tiene muchas características realmente muy interesantes. Entonces, el 29 de abril de 1647 se quedó redactada completamente. Y además, en los siguientes 12 meses se prepararon los 2 catecismos. Y ahí tenemos ya parte por parte. En el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, ahí vamos a encontrar cosas muy interesantes. Lo vamos a ir profundizando poco a poco, pero lo que a mí me gustaría en este momentito es que nosotros pudiésemos ir notando el capítulo de las Escrituras. Luego, la parte que tiene que ver con Dios y de la Santísima Trinidad. El decreto eterno de Dios es el capítulo número 3. El capítulo número 4 es de la creación. El capítulo 5 de la providencia. El capítulo número 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. El capítulo 7 del pacto de Dios con el hombre. Y el capítulo número 8 de Cristo, el mediador. El capítulo número 9 del libre albedrío. El capítulo número 10 del llamamiento eficaz. El capítulo número 11 de la justificación. El capítulo número 12, la adopción. Capítulo número 13, la santificación. Capítulo número 14, de la fe salvadora. Capítulo número 15, el arrepentimiento para vida. El capítulo 16, de las buenas obras. El capítulo 17, de la perseverancia de los santos. El capítulo 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación.
el capítulo número 19 de la ley de Dios, el 20 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, capítulo número 21 de la adoración religiosa y del día de reposo, el capítulo número 22 de los juramentos y de los votos lícitos, el capítulo 23 del magistrado civil, el capítulo 24 del matrimonio y del divorcio, capítulo número 25 de la iglesia, 26 de la comunión de los santos, 27 de los sacramentos, 28 del bautismo, el 29 de la Santa Cena, el capítulo 30 de la disciplina eclesiástica, capítulo 31 de los sínodos y concilios, el capítulo número 32 de la muerte y la resurrección y el capítulo número 33 del juicio final. Como podemos ver, esta confesión es la más completa de todas las confesiones y entonces aquí nos presenta algo como una teología sistemática. Si nosotros vamos viendo todas las áreas que se van presentando, diríamos que es una teología sistemática. Es el grupo, el sumario de la doctrina de la iglesia. Y esto, queridos hermanos, tenemos que presentarlo con todas sus letras. La confesión de fe de Westminster ha sido muy aplaudida, muy aprendida y muy reconocida. Entonces, noten ustedes, por favor, que la confesión de fe de Westminster sobresale en muchas áreas. Por ejemplo, su estilo sistemático está basado en dos principios. Número uno, en las escrituras y el Dios Trino. Esto es básico, su estilo es claro y comienza con las escrituras. Comienza con la palabra de nuestro Dios. Y recuerden ustedes que todo el cúmulo de enseñanzas de la Iglesia Reformada iniciaba con la sola escritura. La sola escritura. Entonces ellos, como teólogos, los 121 teólogos se centran y dicen, nosotros no podemos partir de ninguna otra cosa que no sea precisamente las Sagradas Escrituras. Y esto lo iremos viendo en el recorrido de nuestro estudio en esta noche. Su estilo sistemático basado en dos principios, las Escrituras y el Dios Trino. Pero las Escrituras son lo que está abriendo todo nuestro estudio. Luego encontramos su capítulo introductorio sobre las Escrituras y Benjamin Garfield, un puritano muy grande, muy especial, él dice que es el mejor capítulo de cualquier confesión protestante. Dice que esta parte del capítulo introductorio sobre las Sagradas Escrituras es el mejor en cualquiera de las confesiones. Sí, porque aquí nos está abriendo el estudio diciendo, nosotros partimos de donde la palabra parte y callamos cuando la escritura no nos dice nada. Y eso es importantísimo. El otro aspecto que tenemos que ir entendiendo es que esta confesión nos presenta un tercer aspecto importante y sobresaliente, su formación madura de la doctrina reformada sobre la predestinación. Esto lo vamos a comentar, hermanos, pero noten ustedes que el asunto de la predestinación es un asunto muy importante. Número 4, su énfasis en los pactos como la manera en que Dios se relaciona con su pueblo y a través de la historia es particularmente notable. Quiero que ustedes noten esto. Los puritanos
o los teólogos de la Confesión de Westminster son personas que han desarrollado toda una teología y nosotros debemos entender y conocer la doctrina o la teología del pacto. Esa teología del pacto es muy importante porque nos va a presentar prácticamente un solo pacto. Lo podemos ver en distintos aspectos, pero es un mismo pacto. Por ejemplo, en la eternidad Dios hizo un pacto eterno y ese pacto es muy importante, que algunos le llaman el concilio de salvación, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen todo un plan y donde podemos ver todo el desarrollo que se verá más adelante y se llama los decretos eternos. Luego encontramos una siguiente faceta cuando ya entra la historia y llegamos a Génesis capítulo 1, 2 y 3, y algunos le llaman el pacto de obras, aunque no es un pacto diferente, pero ahí se le está pidiendo al hombre que actúe en obediencia a Dios, y el único que Dios está pidiendo. Luego, más adelante, encontramos el pacto de gracia. Y este pacto es realmente, hermanos, muy interesante, que podemos ir desarrollando poco a poco. Y luego la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice que es el pacto eterno. Es un solo pacto. Entonces, la confesión de fe desarrolla toda la teología del pacto. En el recorrido vamos a observar algunas cosas que tienen que ver con como Dios haciendo un pacto con el hombre. La número 5 es importante, porque ahí vamos a ver su doctrina sobre la redención, porque está estructurada de acuerdo con los actos de Dios y la respuesta humana. Y entonces se subraya así su balance pactal o pactual entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios tiene un plan y tiene un papel importante en el pacto, y el hombre tiene también un papel importante en ese pacto, solamente que debemos entender, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, el hombre no hace más que recibir esa salvación, pero después, una vez realizado el acto de la gracia de Dios y de redimir, de justificar, de perdonar, de transformar al hombre, entonces el hombre ya es responsable de obedecer, de cuidar y de hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Sus capítulos puritanos sobre la doctrina de la adopción, sobre la seguridad, fueron únicos dentro de las confesiones reformadas. Si nosotros recordamos en las demás confesiones, en los demás credos, no encontramos algo tan directo como el asunto de la adopción, aunque nosotros no podemos olvidar que esto aparece también en las Escrituras o inicialmente en las Escrituras. Y la seguridad de la salvación, este asunto de la seguridad de la salvación es un asunto muy importante. Noten, por favor, queridos hermanos, dentro de las iglesias, en todas las épocas, la única que ha enseñado la seguridad de la salvación es la iglesia reformada. Por eso tenemos que hacer mucho énfasis en una doctrina que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, como la perseverancia de los santos. La seguridad de la salvación es algo muy importante. Muchas denominaciones no lo creen, no lo aceptan. Sin embargo, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, creemos absolutamente que Jesús tomó nuestra vida en sus manos y nunca nos dejará. Me encanta cuando en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Y luego dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Sí, porque estamos hablando de la seguridad de la salvación. Y esto trae mucho conflicto en muchos lugares. Hace unos días estaba platicando con un familiar y decía que la salvación se pierde, y entonces como ella decía que la salvación se pierde, y
como su pastor le dijo que la salvación no se perdía, entonces decidió cambiar de iglesia. Pero queridos hermanos, el pastor tenía razón. Cuando Dios llama a una persona, la transforma y el que es creyente siempre será creyente. Una vez salvo, siempre salvo. Fueron entonces únicos dentro de las confesiones estos aspectos. Luego, el número 7 nos presenta algo grande. Su firme afirmación de que la ley de Dios compromete perpetuamente la conciencia del creyente. Aunque algunos estatutos civiles y ceremoniales ya no tienen cierta vigencia, bueno, podemos platicar un poco más adelante sobre este punto. Podemos decir que esta formulación fue muy importante para ese momento y además enseñando sobre la libertad de la conciencia cristiana. La conciencia cristiana, hermanos, es un tema que tenemos que estudiarlo y tenemos que entenderlo. Por la conciencia cristiana es que nosotros podemos presentar y ser fieles a pesar de las circunstancias y de las etapas de la vida. El número 8, su visión puritana del día de descanso, del día de reposo. Estamos en una época, queridos hermanos, cuando la gente no se centra, no piensa en el día de reposo. Yo recuerdo haber escuchado de los puritanos de 1600, 1700 y 1800, que ellos tenían el día de descanso, el día de reposo, el día del Señor, como algo tan importante, algo muy grande. De hecho, un atleta decidió no competir en domingo. Y esto, bueno, hubo muchas repercusiones en su país y todo. Sí se trajo algunas medallas, el reconocimiento, pero este atleta dijo, en el día del Señor, yo no trabajo, yo no descanso. Y en esta época, queridos hermanos, la gente la toma para muchas cosas, menos para su devoción, su compromiso con Dios. Y nosotros necesitamos irnos centrando. ¿Cómo me gustaría que pudiésemos entender con toda claridad este compromiso que nosotros tenemos de tener un día, así como el Señor descansó, y no descansó porque estuviese cansado, sino porque Él había terminado toda su obra? Dios nunca deja cosas inconclusas. Dios termina todo lo que hace, pero siempre nos enseña que a un Dios con toda su gloria, con toda su majestad, con toda su fuerza, Él mismo reposó, y si Él reposó, tenía una lección para darnos a nosotros. Y claro, el estudio sobre el descanso, sobre el reposo, es un estudio que podemos ir estudiando poco a poco, y cuando llegamos al libro de Hebreos encontramos cuando menos 5 reposos. El reposo de Dios, el reposo en Éxodo, el reposo en la tierra prometida, el reposo en conociendo al Señor Jesucristo, y el reposo eterno, el que viene, el que tendremos cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Pero todo apuntando al final, todo apuntando hacia la cuestión escatológica, al fin de todas las cosas. Entonces, donde nosotros estaremos totalmente con el Señor para darle esa gloria, pero será un tiempo de descanso, de reposo, de una bendición maravillosa. Y entonces, imagínense afirmando ese día como una obligación perpetua, con más firmeza que algunos escritos europeos reformados. Entonces, hay muchos documentos reformados, pero, hermanos, ninguno que hable con esta fuerza sobre el día del Señor. El número 9, la otra área que se está cubriendo, es su inclusión de la posición estándar reformada de permitir
el divorcio y un nuevo matrimonio únicamente por los motivos bíblicos. Esto, hermanos, ha sido un escándalo muy fuerte dentro de toda la historia, porque se ha dicho, bueno, ¿cómo es posible que en los puritanos, los creyentes de esa época en Westminster, dijeron que es posible que haya divorcio y un nuevo matrimonio únicamente por los motivos bíblicos de adulterio? Bueno, hay muchas cosas que nosotros tenemos que estudiar. Algunos tal vez no converjan mucho con este artículo. A lo mejor este sea uno de los más polémicos, pero queridos hermanos, nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 19, que realmente el Señor Jesús no enseñó acerca del divorcio, sino sobre el asunto del matrimonio. Pero podemos recordar que ese pasaje dice, bueno, y entonces, ¿por qué Moisés sí lo permitió? Y dice, por la dureza del corazón. Cuando llegamos ahí a la confesión, bueno, llega este tema y hermanos, es una época muy difícil donde se hace para prevenir de tantos errores y tantos maltratos que se están dando hacia la mujer en esa época. Pero decimos que ese es un documento histórico, un documento importante y que por eso en este asunto del capítulo número 21 se menciona que es posible porque el pecador es considerado como una especie de persona que ya ha muerto. Y esto pensando que las Escrituras dice que nadie puede separarse solamente por la muerte. Y entonces los teólogos de Westminster mencionan esa situación como una persona que por su obcecación, por su pecado, es como si, y por la situación del adulterio, es como si ya hubiese muerto. Bueno, eso tiene sus comentarios, sus ideas, es algo que tenemos que ir platicando poco a poco, pero no olvidemos que esta confesión fue muy importante, sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que cuestionar. La número 10 dice su distinción entre la iglesia visible y la invisible, y está más desarrollada que en cualquier otra confesión reformada previa. Sí, hermanos, es que estamos hablando que la confesión de fe es de Westminster es la corona de todas las confesiones. Ellos ya no están como al principio con los credos, que comenzó con la situación poco a poco, sino que ahora ya estamos hablando de 1600 años de historia, 1600 años de doctrina, 1600 años de teología. Entonces, ellos ya no están partiendo de la nada. Ellos ya tienen una madurez doctrinal que pueden plantear los principios de una forma más rápida y más completa. Y en este caso se presenta la iglesia visible y la iglesia invisible, lo que en otro momento no se mencionaba frecuentemente. Bueno, viendo estos aspectos, queridos hermanos, creo que necesitamos entrar. Y quiero invitarlos a buscar en su confesión de fe para ir viendo algunas cosas que son importantes y que necesitamos ir estudiando muy rápidamente. Así como en todos los estudios que hemos tenido, han sido rápidos, es un paso rápido. No nos hemos detenido a todos los aspectos porque no podríamos atender la situación de una manera tan clara, tan completa como quisiéramos, pero sí nos da el panorama para lo que nosotros estamos caminando. Entonces, quiero que me acompañen a las Santas Escrituras, a las Santas Escrituras. No olviden, queridos hermanos, que en 1535 al 48
hubo un concilio que se llamó el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica Romana estableció muchos principios y presentó oficialmente la Contrarreforma. Y ellos están presentando todos sus principios en ese concilio para atacar a la Iglesia. Y ahí menciona asuntos que tienen que ver con la Escritura. Entonces, en Westminster se presenta este primer capítulo y mire cómo dice: aunque a la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Esto es importantísimo, queridos hermanos, porque Dios se revela en la naturaleza, y en esa naturaleza, en la creación, vamos a decir, en todo lo que Dios puso como la estructura, hace que la gente quede sin excusa. Como nadie puede decir, es que yo no conocía a Dios, a mí nadie me habló de Dios. La misma naturaleza nos va a presentar la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, y le agradó dejar esa revelación por escrito. Hemos nosotros escuchado que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas que se mencionan en el pasaje. Y entonces nos dice: por todo lo cual las sagradas escrituras son muy necesarias, y yo diría indispensables, y tanto más cuanto se han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. En esta época, queridos hermanos, Dios ya no se revela por sueños, por suertes, por ángeles, en voz audible. Ahora Dios se ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Entonces, esto es mucho, mucho, muy importante. Así nos lo dice Pedro, que en otro momento hubo distintas cosas, pero nosotros no seguimos fábulas artificiosas, sino seguimos la Sagrada Escritura, que es como una antorcha en medio de la oscuridad y que nos da la claridad necesaria. En este mismo artículo dice: bajo los nombres de Sagradas Escrituras o la palabra de Dios escrita se encuentran todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y, queridos hermanos, son precisamente los libros que nosotros podemos conocer en nuestras Biblias, en este caso Reina Valera y las demás. Y son 66 libros, mientras que la Iglesia Católica Romana tiene 73, y ellos también hicieron el listado un poco antes, pero aquí la confesión de fe es muy importante porque nos va a presentar y decir: el canon bíblico está completamente cerrado, ya nunca se va a añadir un libro más, pero nada más son 66 libros. Esto es mucho, muy importante, y ahí está la lista. Nosotros, muchos de nosotros ya lo sabemos. Aunque quiero decir que es muy triste saber de muchos hermanos que no saben ni la tabla de la Biblia. Hermanos, ¿sabe usted la tabla de la Biblia? Hermanos, ni por ahí muchas personas han pasado. Menos el leerla y profundizarla. Pero aquí podemos ver en este documento que se presentan todos los libros uno por uno.
todos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta. Esto, queridos hermanos, tenemos que atenderlo. Mire, cuando una persona va a ser miembro de la iglesia, le preguntan, ¿crees que las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la única regla de fe y conducta? Y entonces el creyente dice, sí, sí lo creo. Porque si no creyera esto, hermanos, no puede ser recibido como miembro. Es decir, la confesión de fe desde un inicio lo está presentando para que todas las personas que son creyentes tengan una base doctrinal y pueda su doctrina ser una doctrina sana. Debe de aceptar entonces todos los libros. Algunas personas han rechazado, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares. Les parece un libro que no debiera de estar en el canon, pero hermanos, todos los libros que tenemos en la Biblia, los 66, todos son de inspiración divina y todos deben estar en el canon bíblico. Y el número 3, el inciso C, dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no por ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la iglesia. Si alguien quiere leer los libros apócrifos, está bien porque puede saber un poco más de historia, puede conocer algunas cosas que se han dado en algún momento en el recorrido histórico, pero hermanos, los libros apócrifos no pueden ser libros que tengan la autoridad divina para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Yo sí recomiendo ampliamente que leamos los libros apócrifos, pero nunca sustituyendo a los que tenemos como los inspirados o canónicos. Debo de mencionar el inciso número D. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que ellas deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre. Hermanos, fíjense que este artículo número inciso D se anticipó a problemas que se dieron en el siglo XVIII y siglo XIX con aquellas personas que están tratando de cuestionar las Sagradas Escrituras. Entonces lo leo de nuevo. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no puedo decir que algunas partes de la Biblia sean palabra de Dios y otras no, sino que todo lo que está en este libro escrito nos presenta es la palabra autoritativa y todo nos presenta las cosas que Dios ha inspirado para nosotros, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y bueno, voy a saltar un poquitito al asunto y quiero que me acompañen, hermanos, por favor, al capítulo número 5. Quiero que me acompañen al capítulo número 3. En el capítulo 3 habla acerca del decreto eterno de Dios. Esto es muy importantísimo. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterable todo lo que sucede.
Esto, hermanos, es muy importante. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. El decreto eterno de Dios, Dios de su voluntad, ha escogido a los que Él ha querido. Hermanos, aquí encontramos la base para la predestinación, inciso E. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y consejo y beneplácito, el secreto que de su propia voluntad los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin provisión de su fe o de buenas obras, de su perseverancia en ellas o de alguna otra cosa en la criatura como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos. Y lo ha hecho todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Hermanos, ¿están notando el aspecto bíblico absoluto de la confesión de fe? ¿Están notando que va siguiendo las escrituras y nos va mostrando los pasos de tal forma que este documento es totalmente doctrinal? A mí me encanta cuando nosotros podemos estudiar el credo, cuando podemos estudiar la confesión belga, la confesión escocesa. Realmente me emociona y me emocionó mucho cuando estuvimos estudiando cada uno de esos documentos. Pero cuando llegamos a la confesión de fe de Westminster, hermanos, podemos ver la profundidad, la hilación, la base de las escrituras y sobre todo que cuando nosotros podemos pensar en la confesión de fe de Westminster, podemos decir doctrina pura. Ahora, debo de cerrar este tiempo con el siguiente pensamiento. Si este documento es tan importante, ¿por qué ha habido muchas denominaciones? Porque debemos de ser claros que al principio existía la iglesia luterana, la iglesia se hizo calvinista y la iglesia anglicana. Después llegaron los anabaptistas y hermanos, estamos hablando en este tiempo que hay solamente 4 movimientos. Los luteranos que quedaron por un lado, los anglicanos que fueron atacados con este documento, los anabaptistas que ya estaban por ahí, pero que ellos no aceptaban muchos principios. Pero fuera de ellos, que son la iglesia histórica de la Reforma, hermanos, después aparecieron todas las demás denominaciones. ¿Por qué aparecieron todas las demás denominaciones? Porque hicieron caso omiso a este documento que estamos estudiando. Si toda la iglesia hubiese aprendido la confesión de fe de Westminster, hermanos, no tendríamos tantas doctrinas, tantas iglesias, ni tendríamos tanta variedad de grupos en esta época. ¿Y quién fue uno de los primeros que comenzó con esta situación? Fue un hombre llamado Charles Finney. Él era presbiteriano, pero él decía, la confesión de fe de Westminster es un librito que no vale la pena estudiar. Yo leo mi Biblia. Pero hermanos, lo que acabamos de estudiar ahora es Biblia, Biblia, más Biblia y más Biblia. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre, Charles Finney, él comenzó sobre asuntos emocionalistas, el asunto hedonista, las emociones, y de ahí comienzan a surgir muchos grupos que solamente tienen como base los sueños, las suertes,
las emociones. En otras palabras, el hedonismo. Nosotros entonces debemos de decir que el libro base en todas las iglesias, tanto para miembros de la iglesia como para todos los pastores, es el estudio de la Confesión de Fe de Westminster. De hecho, la iglesia bautista, que eran los anabaptistas, ellos sacaron un documento en 1689, pero basado precisamente con algunas variantes de Westminster, pero es el documento de Westminster. Entonces, queridos hermanos, quiero decirles y quiero animarles para que juntos podamos seguir estudiando, cada uno por su cuenta o en algún momento estudiar otra vez todos los principios que se establecen aquí en la palabra de nuestro Dios y en nuestro estudio de los credos, de las confesiones y de los catecismos. Aunque, hermanos, mucho de lo que hoy hemos dicho y de lo que se va a decir en la siguiente sesión será algo muy importante porque es un asunto muy ligado. ¿De dónde salieron el catecismo mayor, menor y más tarde el infantil? Precisamente de la Confesión de Fe de Westminster. Pues si hay comentarios y preguntas, estamos con mucho gusto para contestarlas. Muchas gracias, Pastor Ismael. Es una bendición escucharle y también nos ayuda mucho a conocer nuestra raíz reformada, a conocer el origen de todas estas denominaciones, de todos estos grupos que han surgido a partir de la Reforma. Y cuando estudiamos la doctrina reformada podemos ver la centralidad en las Sagradas Escrituras, algo que a mí me llama mucho la atención de las últimas dos confesiones que estudiamos, es que su primer principio es las Sagradas Escrituras. Si nosotros ponemos la base fundamental de las Sagradas Escrituras como el punto de partida para nuestro pensamiento, para nuestro vivir, para nuestro quehacer teológico, para nuestra labor, la que sea que hagamos, si las Sagradas Escrituras son nuestra única regla de fe y práctica, entonces nosotros viviremos conforme al principio que Dios ha mandado. Y en ese sentido nosotros vemos cómo esta confesión tiene un punto de partida que es la Sagrada Escritura. Vemos todo su desarrollo, vemos una estructura sistemática que es muy importante para los teólogos, la sistematización de la doctrina. ¿Por qué? Necesitamos recordar cómo iniciamos esta clase, que dijimos que todas estas cosas son ciertísimas, pero tienen que ser puestas por orden. Nosotros necesitamos entender las Sagradas Escrituras y los credos, confesiones y catecismos son una ayuda, son un material que nos ayudan a entender las verdades reveladas. Quiero invitarles a leer en el capítulo 31 de esta confesión, cuando habla de los sínodos y concilios, un detalle que me parece muy interesante, porque esta confesión reconoce su falibilidad, reconoce su humanidad, reconoce que la Biblia es absolutamente superior a los credos, a los concilios y a todas las confesiones habidas y por haber, pero también nos ayuda a entender su practicidad. El capítulo 31, en el inciso C, dice: todos los sínodos o concilios, desde los tiempos de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar. Y muchos han errado. Por eso es que no deben ser la regla de fe o de conducta, sino una ayuda para ambas. Siguiente artículo. Los sínodos y los concilios no deben tratar ni decidir más de lo que es eclesiástico. No deben entrometerse en los asuntos civiles que conciernen al Estado, sino únicamente por medio de petición humilde en casos extraordinarios o por medio de consejo para satisfacer la conciencia si para ello son solicitados por el magistrado civil. Y hay dos aspectos que quiero destacar en este artículo. En primer lugar, que se entienda que los credos, confesiones y catecismos
pueden estar sujetos a errores, podrían tener alguna falla, pero la palabra de Dios no tiene falla. No se ponen al nivel de la Escritura. Se sabe que surgen de la Escritura, pero en ningún momento pueden ser equiparables con las Sagradas Escrituras. Otro aspecto que es muy interesante es, estas son para uso eclesial. Hay muchos aspectos que tenemos que demostrar en ese sentido, porque aunque las confesiones fueron hechas para el parlamento, fueron hechas para políticos que tenían que resolver una situación, se define que estas son para uso eclesial. Hay asuntos civiles que tienen que tomar su dirección a la luz de las Sagradas Escrituras, pero que una confesión no se puede convertir en la constitución política de un país propiamente hablando. Son dos aspectos que a mí me parecen interesantes, que tenemos que ver cómo la responsabilidad o lo que esta confesión nos ayuda a discernir sobre el alcance y la importancia de las confesiones. Y otro aspecto que es muy interesante, que se ha debatido mucho en la iglesia, es, ¿puede un hermano cristiano formar parte de la política? Según esta confesión, amados hermanos, un hermano, un cristiano, puede formar parte o tomar algún cargo civil. Yo sé que ustedes ya lo leyeron, por eso, ¿saben ustedes en qué artículo de esta confesión nos habla acerca de este punto? Capítulo 23 del Magistrado Civil, inciso B. Vean ustedes lo que dice ahí. Es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ellos. En el desempeño de su cargo deben mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz, según las leyes sanas de cada estado. Así, con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente ahora hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. Son detalles, son aspectos que las confesiones nos ayudan a normar asuntos que en la iglesia se ven. Hay necesidades que la iglesia hoy tiene que responder a situaciones prácticas, pero las confesiones nos dotan de herramientas para que podamos ocupar y dar dirección a estas situaciones. Hermanos, quisiera escuchar sus comentarios o sus reacciones a esta confesión. Si hubiese alguna pregunta de manera directa, también es necesario que se haga. Y quisiera escuchar en primer lugar a nuestro hermano Moisés. ¿Qué reacción tienes a esta confesión en su sistematización, en su aspecto pedagógico, en su utilidad para la iglesia? ¿Habías leído antes esta confesión? ¿Tú crees que la iglesia deba enseñarla y deba vivir bajo sus principios? ¿Qué nos podrías comentar? Sí, buenas noches. Me parece, o sea, nosotros sí lo llevamos, si no mal recuerdo, cuando íbamos a hacer el bautizo. Cuando nos íbamos a bautizar, llevamos el catecismo mayor y el catecismo menor. No obstante, en ese entonces, creo que en cierto momento, al menos yo creía que era como un dogmatismo, ¿no?
y teníamos esa idea errónea de que teníamos que hacerlo como catolicismo puro, o sea, aprendérselo de memoria, pero no lo habíamos visto de esta manera sistemática, que me parece que es muy necesaria, que se tiene que analizar detenidamente y analizar los textos que la sustentan, porque sí son muchísimos textos bíblicos que sustentan el catecismo. No obstante, creo que es muy conveniente analizarlo actualmente por los conflictos que ya había mencionado el doctor Ismael, acerca de que quizás hemos olvidado algunos, hemos pasado por alto otros, y a lo mejor se estén malentendiendo algunos, ¿no? En este sentido, como lo del matrimonio. Entonces, me parece que sí enriquece bastante. Me parece que debemos conocerlo para que también nosotros sepamos de una manera más clara, concisa y precisa podríamos llamarle así, de las obligaciones que tenemos como miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Esa sería mi opinión. Y es muy, muy válida. Tú comentas algo que es muy interesante y muy importante rescatar en el aspecto de lo dogmático. ¿Qué es la dogmática? Pues es la doctrina, es el conjunto de dogmas, el conjunto de enseñanzas. Eso es la dogmática. Cuando nosotros generalmente nos acercamos a la profesión de fe, se nos dice que debemos ser adoctrinados, valga la redundancia, en las doctrinas de la iglesia. Y muchas personas toman la doctrina como algo soso, algo duro, algo espeso, algo difícil de digerir. Pero si nosotros vemos las confesiones como nuestro mapa, como nuestra herramienta, decía un pastor, como nuestro machetito con el cual vamos a trabajar el resto de la vida, entonces tomaremos diferentes, con una actitud totalmente diferente a los credos y confesiones y catecismos. Yo he escuchado mucho ese comentario que decías, ¿no? Es que hablar de doctrina, vamos a hablar de cosas difíciles, cosas que no se entienden, pero en realidad conocer la doctrina nos ayuda a predicar el evangelio, nos ayuda a aconsejar, nos ayuda a dar una clase, nos ayuda a tener un mapa, en realidad, bien trazado de qué es lo que creemos. La confesión misma se presenta a sí misma como una ayuda para el cristiano, para que el cristiano pueda tener esta facilidad, el recurso. Ahora, si quisiéramos hacer un estudio sistemático, bueno, hay libros de teología sistemática que son muchísimo más amplios y que tardaríamos en cada punto mucho tiempo, pero la confesión sí es amplia, pero resume la doctrina de la palabra. Podríamos entender entonces como una introducción a la dogmática de la iglesia, una introducción a la fe de la iglesia. ¿Necesita el cristiano, como comúnmente se dice, el cristiano de a pie, conocer las confesiones? Claro que sí. Es necesario que el cristiano sepa qué es lo que cree. Como dice la Escritura, para que no sea llevado por todo viento de doctrina. Muchas gracias. Y, sí. ¿me permite? Sí. Tomando en cuenta eso, tuve un pequeño diálogo, diálogo intenso con un miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana, y precisamente creo que algunas personas podrían justificarse con estos apartados respecto al divorcio, porque igual ellos me han comentado que por ahí había un artículo que permitía el asunto del divorcio, y no solo del divorcio, sino también de casarse por segunda vez. Entonces, sí genera mucho conflicto, y las propias preguntas que maneja el catecismo me parecen sumamente interesantes, porque hay algunas preguntas que
yo creo que ni siquiera habían pasado por mi mente, ¿no? Y ya te dan la respuesta, obviamente, pero te ayudan a poder investigar más acerca de la respuesta. Sí. O sea, hay muchos detalles que nosotros tenemos que analizar a la luz de la escritura, porque nosotros podríamos dar una respuesta muy fácil, por ejemplo, al tema del divorcio. Ah, pues la confesión dice que te puedes divorciar, divórciate. Pero en realidad no dice que te puedes divorciar. Así como Jesús no habla acerca del divorcio. Nosotros vemos en la versión Reina Valera que tiene títulos o titulitos que tampoco son inspirados esos titulitos. Dice Jesús y el divorcio. Pero Jesús no habla del divorcio, Jesús habla del matrimonio y exhorta en cuanto al divorcio. Él dice, bueno, ¿por qué se les permitió divorciarse? Por la dureza de su corazón. En realidad está hablando de la dureza del corazón del hombre, de la incapacidad del hombre de hacer el bien, de seguir siendo egoísta y de no querer ver por las necesidades de su pareja. Entonces, el Señor condena el divorcio. No está avalando el divorcio. La única exclusión que la Escritura hace y también se presenta como algo que tendría que ser para perdón, tampoco para división, es el tema del adulterio por haber roto el pacto. Pero también la Escritura nos presenta la misericordia, la justicia, la gracia y el perdón para una pareja que haya caído en adulterio. Entonces, la Escritura nos habla específicamente de evitar el divorcio. El divorcio no es un tema que la Biblia avale. Hay sus especificaciones y asuntos que tenemos que entender en base a todo un contexto bíblico. Y es el mismo sentido la respuesta a nuestro hermano Julián, que nos habla acerca de, ¿puede un cristiano ir a la guerra? Sobre todo cuando como soldados no se les permite escoger si la guerra es justa o es injusta. Hay un tema que es interesante. Recordemos que se está dando una confesión a un país y ese país es conocido como un país cristiano. Pero en ese contexto en particular, bueno, recordemos que hay colonias, o que estos países tienen colonias en diferentes partes del mundo, por lo cual tiene que verse el asunto de la protección del país y varios asuntos. Bueno, independientemente de ello, nosotros tenemos también que ver a la luz de la Escritura cuál es la función del soldado, cuál es la función del policía, del vigilante y cuál es su labor. Por ejemplo, nosotros podemos ir rápidamente a Romanos capítulo 13, de los versículos 1 al 7, donde nos hablan acerca de las labores o las responsabilidades que tenemos los cristianos con el Estado. Recordemos que el Señor nos ha llamado a vivir en este mundo, a obedecer a nuestras autoridades, a orar por el Rey y a honrar y respetar en sujeción a nuestras autoridades. Y por ejemplo, quiero leer este pasaje que dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Subrayo este aspecto, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Subraye esa frase. Son de parte de Dios y son establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido a Dios se resiste. Por eso la iglesia no es una iglesia rebelde. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Tercer aspecto, y le invito a que lo subraye. Las autoridades, los magistrados, las autoridades son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues, otra vez, subraye esa frase. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo,
sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto también, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Quinta vez que el pasaje nos muestra que las autoridades son siervos de Dios, puestos por Dios con un propósito: velar por la ciudadanía, velar por el pueblo. Y esto es un instrumento de la gracia de Dios. Dios por su gracia ha puesto las autoridades. Recordemos, en Daniel también nos especifica que Dios quita y pone reyes. Y tenemos que entender que hay que hacer justicia. Y en el tema de la justicia, dice la Escritura que Dios le ha dado la espada para hacer justicia. Y esa justicia es aplicada sobre los malos. Entonces, en definición, y hay mucho más que añadir, mucho más que profundizar. ¿Puede un cristiano ser soldado, ser militar y ocupar su arma para hacer justicia? Sí, es puesto por Dios para esa misión y es puesto por Dios para esa tarea. Entonces, tenemos que ver y velar por esa situación. Es un acto de justicia. Muy buenas preguntas, hermanos. ¿Algo más que se tenga que añadir a estos comentarios, hermanos? ¿Alguien si gusta hacer alguna pregunta? Yo pensé que ustedes iban a reaccionar inmediatamente al tema del pacto. Sí, Moisés, te escuchamos. Tengo una pregunta. El doctor Ismael, y no recuerdo si en este caso usted también había comentado que hay 5 documentos, podríamos llamarle, que son parte fundamental del protestantismo o de la reforma. Pero dentro de esos, si no mal recuerdan, no estaba el Catecismo de Westminster. ¿A qué se debe? ¿Catecismo o confesión de fe de Westminster? Perdón, no, el catecismo, si no mal recuerdo, o a lo mejor me estoy confundiendo. Sí, son los documentos de la unidad. Sí, Pastor Ismael, si gusta usted responder. Sí, precisamente sobre eso, me parece que es una pregunta muy buena. Lo que pasa es que eso lo mencionamos en relación a el catecismo de Heidelberg, pero eso del catecismo de Heidelberg, para este momento de Heidelberg no se había escrito la confesión, ¿sí? Entonces, el asunto, credo de los apóstoles, credo de Nicea, la confesión belga, la confesión, los cánones de Dort, son algo muy importantísimo. Y de Heidelberg. Entonces, esos son los muy importantes. Pero para Heidelberg y para el tiempo de los cánones de Dort, todavía no llegaba este. Entonces, la confesión de fe de Westminster, se va a convertir en la corona de todos. No sustituye, complementa. Yes. Pero esta es la corona. Gracias, pastor. Y tenemos que recordar aún a esto, que nosotros hoy reconocemos los símbolos doctrinales. ¿Cuáles son esos símbolos doctrinales? Todos los credos, confesiones y catecismos. Credo apostólico, credo niceno, credo de Calcedonia, credo de Atanasio. Son 4 credos. Confesiones, confesión escocesa, confesión belga, segunda confesión helvética, confesión de fe de Westminster, cánones de Dort y los catecismos, catecismo de Ginebra, catecismo mayor y menor de Westminster, y podríamos aumentarle el catecismo infantil. Y ahora la Iglesia Nacional Presbiteriana también ha añadido la institución
de la religión cristiana de Juan Calvino como un documento de unidad, o un documento como símbolo doctrinal. La institución de la religión cristiana es un libro del cual podríamos hablar tal vez en otro curso, porque sí tendría que ser mucho más a profundidad, dado que es un compendio teológico de Juan Calvino que detalla y narra muchos aspectos de la iglesia en ese momento, dando respuesta a los problemas de las herejías del catolicismo, pero también las irregularidades del gobierno, y se pone entre las dos situaciones. Entonces, pero en materia de teología es un documento muy bueno que nosotros podríamos estudiar. Pero recordemos que nuestro curso aún no termina. Tenemos que hablar de los catecismos, su función pedagógica para la iglesia. Amados hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, hace una pregunta a nuestro hermano David. ¿Cuál es la relación de la ley y del evangelio dentro del pacto? Esta relación es muy hermosa porque la relación o el punto de relación entre la ley y el pacto es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Bueno, la ley es dada por Dios para dar dirección al hombre. Cuando leímos en nuestra confesión la ley como la dirección dada por Dios antes de la caída, vemos que el hombre quedó incapacitado de obedecer a perfección la ley. Pero esta ley tendría que ser cumplida perfectamente para la redención. Y solamente la obra perfecta de Jesucristo en su vida, en su sacrificio, en que Él vino, habitó entre nosotros, estuvo con nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice la Escritura, solamente en Cristo se pudo cumplir la ley. Entonces, la ley fue completamente cumplida en la persona de Jesucristo. Como dice la Escritura, el pecado entró por el primer Adán, quien infringió la ley. Pero el pecado fue vencido por el segundo Adán, quien cumplió toda la ley. Entonces, esa relación pactal, desde la eternidad, se sabía que Jesucristo vendría a pagar y a morir por nuestros pecados. Independientemente de que la ley fuera infringida o no por el hombre, este pacto ya estaba hecho y es un pacto de gracia para nosotros, en que Cristo se ofreció para cumplir toda la ley. Esa es la relación que nosotros debemos ver y entender acerca de la gracia. Otro comentario que es en el capítulo 22 se habla acerca de los juramentos, y es interesante que en la iglesia hay personas que tomen un juramento como algo simple. En ese mismo capítulo 22, en el primer artículo, se menciona que es el hombre quien al hacer ese juramento pone como testigo a Dios de la promesa que está haciendo. Es decir, le está haciendo esa promesa o está diciendo delante de Dios confesar verdad. Y en ese sentido, regresando al tema del divorcio, cuando una persona promete a Dios y pone a Dios como testigo de amar, cuidar, respetar, proteger a su pareja hasta el día de la muerte, eso incluye todo. Y entonces no es un juramento que nosotros debamos tomar a la ligera. Inclusive ningún juramento debe ser tomado a la ligera. Recordemos el cuarto mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bueno, tercer mandamiento, debemos recordar ese aspecto. No es cualquier juramento. Yo recuerdo a un vecino mío que decía, te lo juro por el osito Bimbo. Y siempre él decía así, te lo juro por el osito Bimbo. Y uno decía, bueno, ¿qué validez podrá tener su promesa?
¿Qué autoridad podrá tener su palabra? Bueno, porque se toma a juego el asunto de hacer un juramento. Pero para un cristiano que entiende que está en la presencia de Dios, que entiende que vive siendo observado por Dios y que está sujeto a su autoridad, jamás podría tomar el nombre de Jehová su Dios en vano. Por lo cual, como dice la Escritura, todo lo que le prometas al Señor, no tardes en cumplirlo. Es decir, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Muchas gracias, Miguel, por ese comentario, y que tenemos que entender nosotros la importancia de no juramentar. Que en la historia, en ese momento, bueno, un juramento tenía que ver con promesas, mandas y otras cosas de ese estilo. Muy bien. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta clase. Nos vemos este próximo viernes para finalizar nuestro curso de Teología Confesional, y también les invitamos a nuestro siguiente curso que estamos ya por arrancar una vez terminando para concluir nuestro año con nuestro curso que teníamos pendiente, el curso de Consejería Pastoral. Hablaremos de situaciones críticas, asuntos acerca del divorcio, del suicidio, de la homosexualidad, cómo tratarlos a la luz de la Escritura, cómo aconsejar a una familia que está en sufrimiento. Tocaremos este tipo de temas para que nosotros podamos tener a la luz de la palabra el entendimiento correcto de la consejería. ¿Cuál es nuestra tarea como consejeros? Nuestra labor de guiar bíblicamente y no solamente de dar alguna palabra por darla. Les invitamos, hermanos, que puedan también estar listos para este curso, que será nuestro curso de fin de año, y les invito, hermanos, en el amor del Señor, que nos podamos reunir este próximo viernes a las 8 de la noche. El Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos.